Tengo 32 años, y recién ahora puedo decir mi historia completa. Durante décadas, guardé silencio porque pensaba que era normal, porque creía que merecía cada humillación, cada insulto, cada madrugada fría limpiando pisos mientras otros niños dormían. Pero no era normal. Nada de lo que viví fue normal. Todo comenzó cuando tenía 5 años. No recuerdo exactamente el día en que dejé de ser un niño, pero sí recuerdo el momento en que me entregaron el primer trapo de limpieza. Era áspero, olía a cloro concentrado, y mis manos eran tan pequeñas que apenas podía sostenerlo. La mujer que me lo dio, doña Carmela, la gobernanta de la mansión, me miró con una mezcla de lástima y frialdad que nunca olvidaré. Desde hoy, te ganarás tu lugar aquí, dijo con voz seca. Nada es gratis en esta casa, ni siquiera para ti. No entendía qué significaba ganarme mi lugar. Yo vivía allí, esa era mi casa, o al menos, eso me habían dicho. Pero desde ese día, mi vida se convirtió en una rutina brutal disfrazada de disciplina. Me despertaban a las 5 de la mañana, cuando el sol aún no había salido y el frío atravesaba las ventanas antiguas de la mansión. Mi habitación, si es que podía llamarse así, era un cuarto pequeño en el tercer piso, cerca de las escaleras de servicio. No había calefacción. Las paredes estaban manchadas de humedad. Mi cama era un colchón delgado sobre un somier de metal oxidado que crujía cada vez que me movía. Cada mañana, bajaba descalzo por las escaleras de piedra helada hasta la cocina. Doña Carmela ya estaba allí, con su delantal impecable y su expresión severa. Sin saludarme, me entregaba una lista de tareas: barrer el salón principal, limpiar los baños de la planta baja, sacudir los muebles del estudio, lavar los platos del desayuno de la familia. La familia. Esa palabra siempre sonaba extraña cuando la escuchaba, porque aunque vivía en esa casa enorme, aunque compartía el mismo techo con ellos, yo nunca fui parte de la familia. Ellos eran don Sebastián Morales, su esposa doña Victoria, sus 2 hijos, Emilio y Cristina, y la madre de don Sebastián, la abuela Hortensia. ¿Qué era yo? Eres un huérfano al que esta familia tuvo la caridad de acoger, me dijo doña Victoria una vez, cuando tenía 7 años y me atreví a preguntar por qué yo comía en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor de cristal. Deberías estar agradecido. Agradecido. Esa palabra me persiguió durante años. Me la repetían constantemente, como un mantra diseñado para mantenerme callado, sumiso, invisible. Pero yo no me sentía agradecido. Me sentía cansado, confundido, solo. Recuerdo mis manos infantiles pelando papas en la cocina mientras escuchaba las risas de Emilio y Cristina jugando en el jardín. Recuerdo cargar cubetas de agua pesadas que me hacían temblar los brazos. Recuerdo limpiar ventanas tan altas que tenía que pararme en una silla inestable, siempre con el miedo de caerme. Y recuerdo las humillaciones. Una tarde, cuando tenía 6 años, rompí accidentalmente una taza de porcelana mientras lavaba los platos. Era una taza antigua, con bordes dorados y flores pintadas a mano. Se me resbaló de las manos mojadas y se hizo añicos contra el suelo de mármol de la cocina. Doña Carmela entró como un vendaval. Inútil, esa taza era de la colección de la abuela Hortensia, gritó, agarrándome del brazo con tanta fuerza que dejó marcas. ¿Sabes cuánto vale? Más de lo que tú vales en toda tu vida. Me arrastró hasta el despacho de don Sebastián. Él estaba sentado detrás de un escritorio inmenso de madera oscura, revisando papeles con una expresión aburrida. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. El niño rompió una de las tazas de tu madre, informó doña Carmela. Don Sebastián suspiró, como si mi existencia fuera un inconveniente menor en su día. Que pague el daño con trabajo extra, dijo sin mirarme. 3 semanas sin descanso dominical. 3 semanas. Tenía 6 años. No lloré entonces. Había aprendido rápidamente que llorar solo empeoraba las cosas. Así que asentí. Bajé la cabeza y salí de aquel despacho con el corazón encogido y las piernas temblorosas. Esa noche, acostado en mi colchón delgado, miré el techo agrietado de mi habitación y me pregunté por primera vez, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocaba vivir así? No tenía respuesta, y durante muchos años, tampoco la busqué. La mansión de los Morales era un lugar de contradicciones. Por fuera, era imponente. 3 pisos de arquitectura colonial, con columnas blancas, jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y ventanas enormes con marcos tallados. Desde la calle, parecía el hogar de una familia próspera y respetable. Por dentro, era un laberinto frío de pasillos oscuros, habitaciones cerradas y silencio pesado. Había zonas de la casa donde yo nunca podía entrar. El ala este, por ejemplo, estaba completamente prohibida.
Allí estaban las habitaciones de la familia, sus baños privados, sus vestidores. Una vez, cuando tenía 8 años, me aventuré por el pasillo que llevaba hacia allá. Solo quería ver cómo era, solo quería entender por qué esa parte de la casa era tan especial. Doña Carmela me descubrió antes de que pudiera llegar. ¿Qué haces aquí? Su voz fue como un latigazo. Yo solo. Tú no tienes nada que hacer aquí. Esta zona no es para ti. ¿Entiendes? Nunca. Me agarró del brazo y me llevó de vuelta a la cocina, donde me obligó a fregar ollas durante horas como castigo. Pero mi curiosidad no desapareció. Al contrario, creció. ¿Por qué había habitaciones que yo no podía ver? ¿Por qué había conversaciones que se detenían bruscamente cuando yo entraba? ¿Por qué los ojos de la abuela Hortensia me seguían con una intensidad inquietante cada vez que cruzábamos caminos en el pasillo? La abuela Hortensia era una mujer anciana, pequeña y encorvada, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Siempre vestía de negro, como si estuviera de luto perpetuo. Casi nunca hablaba conmigo, pero cuando lo hacía, sus palabras eran enigmáticas. Una tarde, mientras yo limpiaba el salón principal, ella entró apoyándose en su bastón de madera. Se quedó observándome durante varios minutos en silencio. Yo seguí trabajando, incómodo bajo su mirada. «¿Te pareces a él?», dijo finalmente. Levanté la vista, confundido. «¿A quién, señora?». Ella no respondió, solo siguió mirándome con esos ojos grises y penetrantes, como si estuviera viendo a través de mí hacia algo, o alguien, del pasado. «¿A quién me parezco?», insistí, con el corazón acelerado. «A alguien que ya no está», murmuró antes de dar media vuelta y salir del salón. Esa respuesta críptica se quedó conmigo durante días. ¿A quién me parecía? Porque era importante. Nadie más mencionó nunca ese comentario, pero empecé a notar otras cosas extrañas. Había un retrato en el pasillo del segundo piso. Era el cuadro de un hombre joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y ojos intensos. Estaba vestido con ropa elegante de otra época. Cada vez que pasaba frente a ese retrato, sentía algo extraño en el pecho, una conexión que no podía explicar. Una vez le pregunté a doña Carmela quién era. «Nadie importante», respondió rápidamente, casi con nerviosismo. «Un pariente lejano». «No hagas preguntas innecesarias». Pero yo había visto cómo su expresión cambió. Había visto el destello de incomodidad en sus ojos. Algo no encajaba. A medida que crecía, las incoherencias se volvían más evidentes. Escuchaba conversaciones fragmentadas entre don Sebastián y su abogado, el señor Mendoza, un hombre delgado con gafas gruesas y voz suave que visitaba la mansión cada mes. «No, puedes saberlo», escuché una vez, cuando tenía 11 años y estaba limpiando el pasillo cerca del despacho. «Nunca lo sabrá», respondió don Sebastián. «Nos hemos asegurado de eso. ¿Y si pregunta? Ya tiene edad para. No preguntará nada si seguimos manteniéndolo ocupado. El trabajo lo mantiene distraído». Mi corazón latió con fuerza. Estaban hablando de mí. Tenía que ser sobre mí. Pero, ¿qué era lo que no debía saber? Los años pasaron en una rutina monótona y agotadora. A los 12 años, mis tareas se multiplicaron. Ya no solo limpiaba, ahora también ayudaba en el jardín, llevaba las compras desde el mercado, lavaba los autos de la familia, reparaba cosas rotas en la casa. Nunca fui a la escuela. Mientras Emilio y Cristina asistían a colegios privados prestigiosos, yo me quedaba en la mansión, trabajando. Doña Victoria dijo una vez que la educación formal no era necesaria para alguien como yo, que aprender a trabajar duro era más valioso que cualquier libro. Pero yo aprendí a leer por mi cuenta. Había una biblioteca en el segundo piso, llena de libros antiguos que nadie tocaba. Cuando terminaba mis tareas y todos estaban ocupados, me escabullía allí y tomaba libros al azar. Aprendí a leer letra por letra, palabra por palabra, frase por frase. Al principio era difícil, pero con el tiempo me volví rápido. Los libros se convirtieron en mi escape. En esas páginas polvorientas encontraba mundos donde yo podía ser otra persona, donde no era el huérfano agradecido, sino el héroe de mi propia historia. Pero la realidad siempre me devolvía a mi lugar. A los 14 años, algo cambió en la dinámica de la casa. Doña Victoria comenzó a tratarme con una hostilidad más evidente. Sus insultos se volvieron más frecuentes, más crueles. «Eres una carga», me dijo una tarde, cuando tropecé y derramé agua en el pasillo. «Esta familia ha hecho demasiado por ti, y así nos pagas». Con torpeza, con ingratitud. «Perdón, señora», murmuré, agachándome para limpiar el desastre. «Perdón no es suficiente. Nunca es suficiente contigo». Sus palabras dolían más que cualquier golpe físico. Emilio, que entonces tenía 17 años, era diferente.
No era cruel conmigo, pero tampoco era amable. Me trataba como si fuera invisible, como si yo fuera parte del mobiliario. A veces, cuando nos cruzábamos en el pasillo, me miraba con algo que parecía incomodidad. Cristina, 2 años menor que Emilio, era la única que ocasionalmente me dirigía la palabra sin desprecio. ¿Por qué siempre estás trabajando?, me preguntó una vez, cuando tenía 15 años y ella 13. Estaba limpiando las ventanas del salón mientras ella leía en el sofá. Porque es mi trabajo, respondí simplemente. Pero eres joven, deberías estar estudiando, o jugando, o, no sé, haciendo cosas normales. La miré, sorprendido por su comentario. No soy como ustedes, dije con cuidado. Yo tengo que trabajar para quedarme aquí. Ella frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Es lo que me han dicho siempre. Cristina abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero en ese momento entró doña Victoria. Su expresión se endureció al vernos conversando. Cristina, no pierdas tu tiempo hablando con él. Tiene trabajo que hacer. Solo estábamos. Ve a tu habitación. Ahora. Cristina me lanzó una mirada de disculpa antes de obedecer. Yo seguí limpiando, sintiendo la mirada helada de doña Victoria sobre mí. Esa noche, acostado en mi cama, pensé en las palabras de Cristina. Eso no tiene sentido. Tenía razón. Nada tenía sentido. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta vida? Y lo más importante, ¿quién era yo realmente? Cuando cumplí 16 años, mi cuerpo ya estaba marcado por años de trabajo físico. Mis manos tenían callos permanentes. Mi espalda dolía constantemente. Mis hombros estaban tensos por cargar peso. Pero mi mente estaba más despierta que nunca. Había comenzado a prestar atención a los detalles, a las conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía, a las miradas cargadas de culpa que algunos empleados me lanzaban, a los documentos que don Sebastián escondía rápidamente cuando yo entraba a limpiar su despacho. El señor Mendoza, el abogado, comenzó a visitarnos con más frecuencia. Cada vez que venía, se encerraba con don Sebastián durante horas, y cada vez que salía del despacho, me miraba con una expresión extraña. No era desprecio, como la mirada de doña Victoria. Era algo más complejo, algo parecido a remordimiento. Una tarde de abril, cuando estaba limpiando el pasillo cerca del despacho, la puerta se abrió súbitamente. Don Sebastián salió apresurado, seguido del señor Mendoza. No podemos seguir posponiendo esto, decía el abogado con voz tensa. Él ya tiene 16 años. Legalmente, en 2 años más haremos lo que sea necesario, interrumpió don Sebastián con frialdad. No voy a perder todo lo que he construido por un tecnicismo legal. No es un tecnicismo, es un testamento válido, firmado y certificado. Ese testamento no existe si nadie lo encuentra. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizado, fingiendo concentrarme en limpiar el mismo pedazo de pared mientras ellos pasaban junto a mí sin siquiera mirarme. ¿Un testamento? ¿De qué estaban hablando? Esa noche no pude dormir. Las palabras del abogado resonaban en mi mente. Él ya tiene 16 años. Legalmente, en 2 años más. ¿Se referían a mí? Durante las siguientes semanas, me volví obsesivo con encontrar información. Cada vez que limpiaba el despacho de don Sebastián, buscaba discretamente entre los papeles de su escritorio. Pero él era cuidadoso. Todo estaba bajo llave, excepto la biblioteca. La biblioteca del segundo piso era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo. Había cientos, quizás miles de libros. Nadie iba allí excepto yo. Y entonces lo vi. En una esquina, detrás de una estantería antigua, había una caja de madera oscura cubierta de polvo. Parecía haber estado allí durante años, olvidada. Con manos temblorosas, la saqué de su escondite. Tenía un pequeño candado oxidado. Lo forcé con un destornillador que había tomado del taller de jardinería. El candado cedió. Abrí la caja. Dentro había documentos antiguos, fotografías amarillentas y, en el fondo, un sobre de papel grueso con el sello de un notario. Lo abrí con dedos temblorosos. Era un testamento fechado 18 años atrás, y mientras leía, mi mundo entero se desmoronó. El testamento estaba escrito con una caligrafía elegante, en tinta negra que se había desvanecido ligeramente con los años. Lo leí una vez, luego otra, y otra más, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Ricardo Andrés Morales. Ese nombre estaba en el retrato del pasillo. El hombre joven de ojos intensos. Seguí leyendo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yo, Ricardo Andrés Morales Santibáñez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi único y universal heredero a mi hijo,
Mateo Ricardo Morales, nacido el 15 de marzo de 2007. A él le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la propiedad conocida como Mansión Morales, ubicada en Mateo Ricardo Morales. Ese era mi nombre real. No era un huérfano, no era un niño de caridad, era el hijo de Ricardo Morales, y Ricardo Morales había muerto cuando yo tenía apenas 6 meses de vida. Seguí leyendo, las lágrimas nublando mi visión. En caso de mi fallecimiento antes de que mi hijo alcance la mayoría de edad, nombro como albaceas temporales a mi hermano Sebastián Morales y a mi madre Hortensia Morales, con la responsabilidad de administrar mis bienes y garantizar el bienestar y educación de mi hijo hasta que cumpla 18 años, momento en el cual todos los bienes pasarán automáticamente a su nombre. Sebastián Morales, mi tío. Don Sebastián no era un benefactor generoso que me había acogido por caridad, era el hermano de mi padre, y durante 16 años, había administrado mi herencia mientras me trataba como un sirviente. Las piezas comenzaron a encajar, por eso me parecía al hombre del retrato, era mi padre, por eso la abuela Hortensia me miraba con esa expresión extraña, yo le recordaba a su hijo muerto. Por eso había habitaciones prohibidas, conversaciones cortadas, documentos escondidos. No querían que yo supiera la verdad. Querían que creciera creyendo que no era nadie, que no tenía derechos, que debía estar agradecido por las migajas que me daban. Mientras tanto, ellos vivían de mi herencia, en mi casa, con mi dinero. La rabia comenzó a crecer en mi pecho. Una rabia caliente, visceral, que me quemaba desde adentro. Me habían robado mi infancia, mi identidad, mi vida. Y lo habían hecho deliberadamente. Guardé el testamento dentro de mi camisa, volví a colocar la caja en su lugar y salí de la biblioteca con piernas temblorosas. Esa noche, en mi habitación fría del tercer piso, leí el testamento una y otra vez hasta memorizar cada palabra. Tenía 16 años. En 2 años, legalmente, todo pasaría a mi nombre. Ahora entendía por qué don Sebastián estaba desesperado, por qué el abogado lo presionaba, por qué querían mantenerme ocupado, ignorante, sumiso. Pero ya era demasiado tarde. Yo sabía la verdad, y no iba a quedarme callado. Durante las siguientes semanas, actué como si nada hubiera cambiado. Seguí con mis tareas, seguí bajando la cabeza, seguí siendo el huérfano agradecido que ellos querían que fuera. Pero por dentro, estaba planificando. Necesitaba más información. Necesitaba entender completamente qué había pasado con mi padre y por qué mi tío había decidido esconderme la verdad de esta manera tan cruel. Comencé a buscar en cada rincón de la mansión. Cuando todos dormían, recorría los pasillos en silencio, revisando cajones, armarios, archivos viejos. En el ático encontré cajas llenas de documentos familiares, actas de nacimiento, títulos de propiedad, contratos antiguos, y fotografías. Había docenas de fotografías de mi padre. Ricardo Morales había sido un hombre guapo, con una sonrisa cálida y ojos llenos de vida. En las fotos, aparecía con una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa dulce. Detrás de una de las fotografías, alguien había escrito, Ricardo y Elena, 2006. Elena, mi madre. En otra caja encontré más fotos. Mi padre cargándome cuando yo era un bebé. Mi madre sonriendo junto a una cuna. Los tres juntos, como una familia que yo no recordaba. También encontré un certificado de defunción. Elena María Soto de Morales, fallecida el 2 de agosto de 2007. Causa, complicaciones postparto. Mi madre había muerto 2 meses después de que yo naciera. Y en otra carpeta, otro certificado. Ricardo Andrés Morales Santibáñez, fallecido el 20 de septiembre de 2007. Causa, accidente automovilístico. Mi padre había muerto cuando yo tenía 6 meses. Me quedé huérfano antes de cumplir 1 año. Pero no debería haber crecido como un sirviente. Debería haber crecido como el heredero de la familia Morales, como el hijo de Ricardo y Elena, como Mateo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras sostenía esas fotografías. Estas eran las únicas evidencias de que alguna vez tuve padres que me amaron, y me las habían ocultado durante toda mi vida. La rabia volvió, más intensa que antes. Al día siguiente, decidí confrontar a la única persona en esa casa que podría darme respuestas, la abuela Hortensia. La encontré en su habitación del segundo piso, sentada junto a la ventana con una manta sobre las piernas. Estaba mirando hacia el jardín con expresión ausente. Entré sin golpear. Ella giró la cabeza lentamente, sin sorpresa. Sabía que tarde o temprano vendrías, dijo con voz cansada. Encontré el testamento, dije directamente. Sé quién soy, sé quién fue mi padre. Ella suspiró profundamente,
como si hubiera estado cargando un peso durante años y finalmente pudiera dejarlo caer. «Te pareces tanto a él», murmuró. «Cada vez que te veo, veo a Ricardo. Y me duele». «¿Por qué?». Mi voz salió quebrada. «¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me trataron como si no fuera nada?». La abuela Hortensia cerró los ojos. «Porque Sebastián tuvo miedo. Ricardo era el mayor. Era el heredero natural de todo. Cuando murió, todo pasó a ti. Pero eras un bebé». Sebastián pensó que si te criaba de cierta manera, podrías renunciar a la herencia cuando crecieras, o que podrías desaparecer simplemente. Él siempre fue ambicioso. Y yo, su voz se quebró. Yo fui una cobarde. Dejé que pasara, porque no tuve fuerzas para enfrentarlo. Me robaron mi vida, dije con la voz temblando de ira. Me robaron mi infancia, mi nombre, mis padres. Me hicieron creer que era un huérfano sin valor. Lo sé, susurró ella, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Y nunca podré perdonarme por eso. Ricardo me hubiera odiado si hubiera visto lo que permitimos que te hicieran. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. «¿Qué pasó con mis padres?», pregunté finalmente. «¿Fue realmente un accidente?». Ella asintió lentamente. «Tu madre murió por complicaciones después del parto». Ricardo quedó destrozado. 2 meses después, estaba conduciendo de regreso de visitar su tumba cuando perdió el control del auto. Fue un accidente, pero parte de mí siempre creyó que él no quiso vivir sin ella. El dolor en mi pecho se intensificó. Mis padres habían muerto trágicamente, enamorados el uno del otro, dejándome solo en un mundo que resultó ser mucho más cruel de lo que debería haber sido. «Mateo», dijo la abuela Hortensia, mirándome directamente por primera vez. «Ese es tu nombre, Mateo Ricardo Morales, y esta casa, todo lo que ves, es tuyo. Siempre lo fue». «Entonces voy a reclamarlo», respondí con firmeza. «Voy a recuperar todo lo que me quitaron». Ella asintió débilmente. «Deberías, es tu derecho». Salí de su habitación con una nueva determinación ardiendo en mi pecho. Ya no era el niño asustado que limpiaba pisos en silencio. Era Mateo Ricardo Morales, y estaba listo para luchar. Durante 2 semanas más, seguí fingiendo. Pero ahora cada interacción con don Sebastián y doña Victoria estaba cargada de un significado nuevo. Cada orden que me daban, cada insulto, cada mirada de desprecio, solo alimentaba mi determinación. Contacté al señor Mendoza, el abogado. Le envié una carta a su oficina, pidiéndole una reunión privada y mencionando que había encontrado documentos importantes relacionados con la familia Morales. Respondió en 2 días, proponiéndome encontrarnos en una cafetería del centro, lejos de la mansión. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Se veía nervioso. «Mateo», dijo cuando me senté. «Así que ya lo sabes». «Lo sé todo», respondí, sacando el testamento y poniéndolo sobre la mesa. Él lo miró como si fuera una serpiente venenosa. «¿Dónde encontraste esto?». «Eso no importa. Lo que importa es que es real, y es legal, ¿verdad?». Él suspiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos. «Sí, es completamente legal. Yo fui el notario que lo certificó hace 18 años. Tu padre era mi cliente y mi amigo. Cuando murió, me pidió específicamente que me asegurara de que sus voluntades se cumplieran. Pero no lo hiciste», dije con amargura. «Dejaste que Sebastián hiciera lo que quisiera conmigo. Al principio, Sebastián cumplió con sus responsabilidades, te cuidó, te alimentó, pero con los años se corrompió. La riqueza, la propiedad, el estatus, todo eso lo cambió. Comenzó a verte como una amenaza en lugar de como su sobrino. Y yo», tragó saliva, «yo fui un cobarde. Debí haber intervenido hace años». «¿Por qué no lo hiciste?». «Porque Sebastián es un hombre poderoso. Tiene conexiones. Amenazó mi carrera, mi familia. Me convenció de que esperáramos hasta que cumplieras 18 años, que entonces todo se resolvería naturalmente. Pero ahora veo que su plan era asegurarse de que nunca descubrieras la verdad, o que estuvieras tan roto para ese momento que renunciaras voluntariamente». La rabia volvió a inundarme. «Pues no voy a renunciar a nada. Quiero lo que es mío». El señor Mendoza asintió. «Y legalmente, tienes todo el derecho. En 2 años, cuando cumplas 18, toda la propiedad pasará automáticamente a tu nombre». «Pero», dudó, «si quieres acelerar el proceso, podríamos presentar una demanda ahora. Argumentar que Sebastián ha violado sus obligaciones como albacea al negarte educación, al explotarte laboralmente, al ocultarte tu identidad. ¿Funcionaría? Con las pruebas correctas, absolutamente. Necesitaríamos testimonios, documentación del maltrato, evidencia de que él ha usado tu herencia para beneficio propio. Puedo conseguir todo eso,
dije con determinación. Entonces preparemos el caso. Pero necesitas saber algo, Mateo, esto no será fácil. Sebastián luchará con todo lo que tiene. Intentará desacreditarte, manipularte, quizás hasta amenazarte. ¿Estás listo para eso? Pensé en todos los años de humillación, en las madrugadas frías, en las manos agrietadas, en el dolor constante de sentirme invisible, sin valor. Estoy listo, respondí cuando regresé a la mansión esa tarde. Todo parecía normal en la superficie, pero yo sabía que la tormenta estaba por venir. Durante las siguientes semanas, trabajé en secreto con el señor Mendoza para construir el caso. Documentamos todo, las condiciones de mi habitación, la falta de educación formal, los registros de trabajo excesivo, las declaraciones de empleados que habían presenciado el maltrato. Doña Carmela, sorprendentemente, accedió a dar testimonio. Una noche, me buscó en la cocina después de que todos se habían ido a dormir. Siempre supe que esto estaba mal, me dijo con voz temblorosa, pero necesitaba este trabajo. Tengo hijos que alimentar. Por favor, entiéndelo. Lo entiendo, respondí, aunque parte de mí seguía resentido. Pero necesito que digas la verdad ahora. Lo haré, te lo prometo. Otros empleados también accedieron a cooperar. El jardinero, el chofer, incluso la cocinera que había trabajado en la mansión durante 20 años. Todos tenían historias que contar sobre cómo me habían tratado. Cuando finalmente presentamos la demanda ante el tribunal, la reacción de don Sebastián fue explosiva. Llegué a la mansión una tarde y lo encontré esperándome en el vestíbulo, con el rostro rojo de ira. Traidor, gritó, después de todo lo que hice por ti, te di un techo, comida, una vida, me diste migajas de lo que ya era mío, respondí con voz firme. Me robaste mi herencia y me convertiste en tu sirviente. Tu padre habría estado avergonzado de ti. Esas palabras intentaban herirme, pero ya no tenía poder sobre mí. Mi padre habría estado avergonzado de ti, repliqué, por traicionar la confianza que depositó en ti, por maltratar a su hijo. Doña Victoria apareció en lo alto de las escaleras, con expresión despectiva. Eres un malagradecido, un ingrato. ¿Crees que un juez te creerá? A ti, un don nadie sin educación, sin modales, sin nada. Tengo el testamento, dije tranquilamente. Tengo testimonios, tengo evidencia, y tengo la verdad. Durante los siguientes meses, el caso avanzó a través del sistema legal. Fue agotador. Los abogados de don Sebastián intentaron todo. Argumentaron que yo había sido tratado bien, que había recibido educación práctica, que mi padre había estado mentalmente inestable cuando escribió el testamento. Pero el señor Mendoza era brillante. Presentó fotografías de mi habitación miserable, testimonios de empleados, registros médicos que mostraban las lesiones y el agotamiento físico que había sufrido, y sobre todo, presentó el testamento original, certificado y legal. El punto de quiebre llegó cuando la abuela Hortensia accedió a testificar. Era una mujer anciana y frágil, pero su testimonio fue devastador. Con lágrimas en los ojos, admitió ante el tribunal todo lo que había permitido que sucediera. Confirmó que yo era Mateo Ricardo Morales, el único hijo de Ricardo y heredero legítimo. Confirmó que Sebastián había ocultado deliberadamente mi identidad y había usado mi herencia para su propio beneficio. Cuando terminó, el tribunal estaba en completo silencio. El juez, un hombre mayor de expresión severa, miró a don Sebastián con evidente disgusto. Señor Morales, lo que ha hecho con este joven es no solo una violación de su responsabilidad legal como albacea, sino una afrenta moral imperdonable. Ha traicionado la confianza de su hermano y ha robado la infancia de su sobrino. La sentencia fue clara. La administración de los bienes pasaba inmediatamente a mi control, bajo supervisión legal hasta que cumpliera 18 años. Sebastián y Victoria debían abandonar la mansión en 30 días, y además, debían compensarme económicamente por los años de explotación laboral. Cuando salimos del tribunal, don Sebastián me lanzó una mirada de odio puro. Esto no termina aquí, amenazó. Sí, respondí con calma, si termina aquí. El día que don Sebastián y doña Victoria abandonaron la mansión fue surreal. Los vi desde la ventana del salón principal, mi salón ahora, mientras cargaban maletas en un auto. Emilio y Cristina iban con ellos, ambos en silencio. Cristina se detuvo antes de entrar al auto y miró hacia la casa. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Ella levantó la mano en un gesto de despedida. Yo se la devolví. No era su culpa. Ella era tan víctima de las mentiras de sus padres como yo. Cuando el auto finalmente se alejó, solté un suspiro que parecía contener 16 años de tensión. La mansión estaba vacía, silenciosa,
pero por primera vez, ese silencio no se sentía opresivo, se sentía como posibilidad. La abuela Hortensia se quedó. Estaba demasiado vieja y enferma para irse a otro lugar, y francamente, yo no tenía corazón para echarla. A pesar de todo, ella había sido honesta al final, y había perdido a su hijo, igual que yo había perdido a mi padre. Durante los siguientes meses, comencé a reconstruir mi vida. Lo primero que hice fue renovar mi habitación. No la habitación miserable del tercer piso. Me mudé a la que había sido la habitación de mi padre. Era amplia, luminosa, con ventanas grandes que daban al jardín. Había un escritorio antiguo, una cama enorme, estanterías llenas de sus libros. Me sentía más cerca de él allí. Me inscribí en clases para terminar mi educación. Tenía 16 años y apenas sabía leer y escribir correctamente, pero estaba determinado. Contraté tutores que venían a la casa, y estudié con una intensidad que sorprendió a todos. También empecé a investigar sobre mis padres. Leí cartas que mi padre había escrito. Vi vídeos familiares que encontré en cajas viejas. Escuché historias de personas que los habían conocido. Mi padre había sido arquitecto. Diseñaba edificios hermosos. Soñaba con crear espacios que hicieran feliz a la gente. Mi madre había sido maestra. Le encantaban los niños y la literatura. Había querido escribir cuentos infantiles. Eran buenas personas, personas que se habrían amado, que me habrían amado, y aunque nunca podría conocerlos, comenzó a sentir que los entendía, que llevaba partes de ellos dentro de mí. En mi 17º cumpleaños, la abuela Hortensia me entregó una caja pequeña. Tu padre quería que tuvieras esto cuando crecieras, dijo. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, con las iniciales RAM grabadas en la tapa, y una carta, para mi hijo Mateo. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No puedo imaginar el dolor que debes sentir, y lo siento profundamente, pero quiero que sepas algo, eres amado, fuiste planeado, deseado, celebrado desde el momento en que supimos que vendrías a nuestras vidas. Tu madre era la persona más extraordinaria que conocí, era gentil, brillante, llena de risa. Cuando murió, una parte de mí murió con ella. Pero tú eres la parte de ella que sigue viva, sus ojos, su sonrisa, su espíritu. No sé qué tipo de hombre serás cuando leas esto, pero sé, con cada fibra de mi ser, que serás increíble, porque llevas lo mejor de ambos dentro de ti. Esta casa es tuya, este legado es tuyo, pero más importante que cualquier propiedad o dinero, tu vida es tuya. Vívela con valentía, con bondad, con pasión, y recuerda siempre, eres Mateo Ricardo Morales, eres mi hijo. Y siempre estaré orgulloso de ti, con todo mi amor. Papá, lloré mientras leía esa carta. Lloré por los padres que nunca conocí, por la infancia que me robaron, por los años perdidos, pero también lloré de alivio, porque finalmente sabía quién era. Han pasado 2 años desde que recuperé mi herencia. Ahora tengo 18 años. Legalmente, todo está a mi nombre sin restricciones. He convertido parte de la mansión en una fundación para niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad. Quiero darles las oportunidades que a mí me negaron: educación, cuidado, amor. He terminado mi educación secundaria y me he inscrito en la universidad para estudiar arquitectura, como mi padre. La abuela Hortensia murió hace 6 meses, pacíficamente, en su sueño. Antes de morir, me tomó la mano y susurró: perdón, perdón por todo. Yo le dije que la perdonaba, y era verdad. No he vuelto a ver a don Sebastián ni a doña Victoria. Escuché que se mudaron a otra ciudad, viviendo con mucho menos de lo que estaban acostumbrados. Parte de mí siente satisfacción, otra parte simplemente siente lástima. Cristina me escribió hace un mes. Me contó que está estudiando Derecho, que quiere especializarse en derechos de los niños. Dice que mi historia la cambió, que nunca olvidará la injusticia que presenció. Le respondí: creo que algún día podremos tener una relación, quizás como los primos que deberíamos haber sido desde el principio. Hoy es 15 de marzo, mi cumpleaños, tengo 18 años. Estoy de pie frente al retrato de mi padre en el pasillo. Lo miro a los ojos, mis ojos, y sonrío. Lo logré, papá, susurro. Recuperé mi nombre, recuperé mi vida, y por primera vez en 18 años, siento que pertenezco a algún lugar. Esta es mi casa. Soy Mateo Ricardo Morales, y finalmente, soy libre.